Va a tener que retirar acá, señor. No tiene permiso. Observación del doctor Stokes de 1837, que a pesar del tiempo que lleva su observación, tiene plena vigencia y durante mucho tiempo no fue lo suficientemente tenida en cuenta. Había cuenta de que el componente anatomopatológico del enfisema es la inflamación de la pequeña vía aérea, la destrucción del parénquima pulmonar, que conduce a un aumento a la resistencia del flujo aéreo, dando lugar a este factor o este aspecto fisiopatológico que constituye el rasgo característico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es este aumento de la resistencia del flujo aéreo. Pero la principal consecuencia de este aumento de la resistencia al flujo aéreo es un déficit estructural, mecánico, restrictivo, determinado por el atrapamiento aéreo. Este atrapamiento aéreo está determinado porque este aumento de la resistencia al flujo aéreo en el flujo inspiratorio puede ser compensado por la utilización de los músculos inspiratorios. Pero la expiración, que es un fenómeno pasivo, no se beneficia de esta manera y entonces se vuelve prolongado. Y muchas veces no se completa el fenómeno expiratorio, la fase expiratoria de la respiración, hasta antes de que comience un nuevo gatillo inspiratorio, y de esta manera se va generando este atrapamiento aéreo, que es uno de los principales componentes de la disnea de los pacientes y de su deterioro en la calidad de vida. Esto en reposo, imagínense ustedes que estos pacientes ante la mayor demanda ventilatoria son incapaces de responder con aumento de la ventilación pulmonar, habida cuenta que la capacidad inspiratoria está muy reducida. Entonces estos pacientes responden con aumento de la frecuencia respiratoria. Y este fenómeno de atrapamiento aéreo se incrementa considerablemente, dando lugar a lo que conocemos con el nombre de hiperinsuflación dinámica. Entonces lo que vamos a ver es cómo la hiperinsuflación dinámica, cuál es su importancia, su peso dentro del y por último vamos a ver por qué nosotros estamos analizando y por qué vamos a analizar hoy la reducción endoscópica de volumen. Entonces, que se sabía que esos enfermos no iban a andar bien. No sé si en eso ha habido alguna, digamos, había mucha presión económica sobre el sistema de salud. O sea, yo tengo ese pensamiento y bueno, lo quería. O sea, se mide que realmente ese lóbulo deja de, es decir, es la válvula unidireccional y deja de, es decir, queda ocluido ese lóbulo, ¿no? Me parece que es mejor que la evaluación, porque realmente es medir que deja de haber flujo expiratorio. El otro comentario es una cosa que leí, que una complicación puede ser el neumotórax. Y eso significa que el paciente, es decir, ha tenido una oclusión completa, porque el aire, es decir, va a otras áreas del pulmón supuestamente sano, que no es tan sano, que es enfisematoso y puede haber neumotórax. No sé si vos has tenido esa complicación. Bueno, espero que no. Bueno, y con respecto a algunas preguntas, si lo hacen unilateral, ¿cuántos ponen? Esto es como los STEM, pongo 2, pongo 3, de un solo pulmón, de los 2 pulmones. No, ante todo, el sistema Chartis evidentemente, como dijo la doctora, es el mejor, mucho mejor que la tomografía computada, que realmente también creo que es un muy buen procedimiento. El Chartis obviamente es superior, mucho más objetivo. El tema está que uno vio que para hacer el Chartis, uno, claro, cuando dice las cosas parecen fáciles, cuando las vas a dar no son tanto. Entonces, lleva tiempo hacerlo. Entonces, si uno quisiera hacer el Chartis, yo pienso que lo tiene que hacer incluso nosotros pensamos, si estos pacientes uno les tendría que hacer una endoscopía antes, ver que no tengan ninguna lesión tumoral adentro de la vía aérea, y en ese momento, si no, sería demasiada desgracia que la tenga, uno ahí hace el Chartis, porque uno por ahí le hace el Chartis en el mismo procedimiento, el enfermo no aplica, uno ya trajo todas las válvulas,
Entonces, y además hacer el Chartis no es así, no es tan fácil, lleva tiempo, hay que acostumbrarse a hacerlo. Pienso que uno está todavía en la curva de aprendizaje, por ahí después uno lo hace más rápido. Por eso hasta ahora nosotros nos manejamos, pero estoy totalmente de acuerdo que el Chartis es lo mejor. En 1935, en Medellín, Colombia, y cada vez que los argentinos escuchamos el mismo disco una y otra vez, decimos que Gardel cada vez canta mejor. Álvaro, esta mañana, cuando te escuché por segunda vez, también creo que puedo homologarte a Gardel, y espero que ustedes también lo disfruten. Muchas gracias, y sí conozco a Carlos Gardel, Desde luego ha sido una introducción mucho mejor que la que me hicieron hace poco, porque el moderador dijo, bueno, Álvaro no necesita presentación porque es impresentable. Lo tomé como un elogio. Bueno, gracias por estar ahí. Esta es la segunda parte de la charla de esta mañana. Eso significa que les ha parecido interesante la canción. Los conflictos de intereses no han cambiado. Desde esta mañana no tengo ninguna compañía nueva. Esto ya lo han visto, el cambio conceptual importante que esto supone, y aquí es donde nos hemos quedado. Bueno, pues está muy bien, es un step, pero el proceso de cambio es dinámico y por tanto hacia dónde va y qué cosas no están ahora en las recomendaciones BOLD y quizás debieran estar el año que viene o de aquí 5 o de aquí 10. Y ese va a ser el tema de la charla de ahora. Más allá de BOLD, hacia una medicina personalizada en época. Y este sí que es un conflicto de interés. Lo que sigue es opinión personal. Por definición no está en BOLD, está en mi cabeza. Y por tanto, las críticas o las alabanzas son para lo que opina el doctor Agustín. Los miembros de BOLD son inocentes. Al menos hasta ahora. Tengo que decir que lo que les voy a explicar, ya lo he explicado en otras ocasiones, la última hace 10 días aquí en Argentina, pero lo expliqué hace 3 semanas en Japón, y los japoneses salieron tan entusiasmados y tan contentos, no sé si por el traductor, que en el viaje de vuelta, también son muchas horas, me puse a escribir. Y se lo envié al Thorax y en 24 horas no lo aceptaron. O sea que esto está online. Y si alguno se ha de ir, o se duerme, o le gusta, o discrepa, pues puede ir al Thorax y encontrará gran parte de lo que yo voy a decir ahora reflejado en este escrito de opinión, ¿no? El camino hacia la medicina personalizada en la época. Tengo que decir que el editor de Thorax me dijo, ¿de verdad lo has escrito viniendo de Japón? Y dije, sí, aceptado. Cosas que faltan. La inflamación. Definimos la enfermedad como una enfermedad inflamatoria, en respuesta a la inhalación de partículas y de gases, sobre todo tabaco, no exclusivamente tabaco, y luego nos olvidamos. No volvemos a utilizar la inflamación para nada, ni para catalogar el tipo de enfermedad, ni para valorar la gravedad, ni para indicar un tratamiento concreto. Nos olvidamos simplemente. Me parece que eso es un gap que en algún momento tendremos que llenar. Y nos olvidamos, pues seguramente porque no tenemos información para rellenar ese gap, aunque empieza a aparecer. Y la inflamación, ustedes saben que puede ser pulmonar o sistémica. Entonces me centraré aquí en la inflamación sistémica. No sé si alguno de ustedes ya ha visto este estudio, el inflamoma. Me gusta inventarme palabras, como diría Paco Inclán, ¿no? El inflamoma sistémico del tabaquismo y de la EPOC, que está publicado en una revista Open Access. Yo pensaba que me había inventado la palabra hasta que fui a PubMed y puse inflamoma, y siempre hay alguien más listo, más rápido, y los reumatólogos 2 años antes ya habían hablado del inflamoma. Naturalmente eso te molesta, pero te da una cierta tranquilidad. Decir, bueno, alguien más piensa igual. Entonces, ¿esto qué es? El concepto que tenemos de la inflamación sistémica en la EPOC
es que, bueno, todos los pacientes con EPOC tienen inflamación sistémica. Y esto demuestra que no es verdad, que no todos los pacientes con EPOC tienen inflamación sistémica. De hecho, una tercera parte nunca está inflamado y un 20% más o menos siempre está inflamado. ¿Qué es lo malo? La inflamación, es muy fácil decir, esto es una enfermedad inflamatoria. Uy, qué malo. Oiga, sin inflamación nos moriríamos todos. En una semana, todos sépticos y todos muertos. Tanto el problema de la inflamación no es tener inflamación, es persistir en la inflamación, no ser capaz de volverla a eliminar, a resolver. Y el 20% de los pacientes con EPOC están persistentemente inflamados. ¿Qué es el inflamoma? Pues no es nada más que una forma gráfica de presentar la respuesta inflamatoria, la red inflamatoria. No es un marcador. Aquí en este estudio usamos 6 leucocitos totales, proteína C reactiva, TNF-alfa, IL-8, IL-6 y fibrinógeno. ¿Por qué estos 6? Porque era lo que teníamos. Podemos haber utilizado otros 30. Pero estos son los que habitualmente mides, ¿no? Y lo usamos en 3 grupos, ¿no? Fumadores, fumadores con espirometría normal y fumadores con EPOC. Y definimos arbitrariamente que cualquier cosa, nivel de marcador más allá, por encima del 95%, del percentil 95 de los individuos sanos, era patológico. Es una forma muy estándar de definir qué es patológico. Por tanto, por definición, el 5% de los no fumadores pues tenían valores patológicos. Pero lo que es interesante son las conexiones. Las conexiones indican de una forma gráfica el porcentaje, en este caso que es finita, del 1 al 5% de no fumadores que tienen valores patológicos de 2 marcadores. Dicho de otra manera, aquí en los no fumadores los nodos son pequeñas, indica proporcional el diámetro a la prevalencia de valores patológicos, y las conexiones o no existen, hay marcadores que no están conectados o son muy finitas. Es decir, no hay inflamación o casi no hay inflamación. Esos son sujetos sanos. Por contra, si miramos fumadores, vemos que algunos nodos, los leucocitos, el TNF-alfa, la interleuquina 8, tienen un diámetro muy grande, mucho mayor que los no fumadores, que quiere decir una prevalencia superior de individuos fumadores con valores patológicos. Y además, las conexiones son mucho más evidentes y más gordas, hay más. Dicho de otra manera, esto es la reacción inflamatoria sistémica producida por el tabaco, no la EPOC, el tabaco. Estos fumadores tienen espirometría normal. Y esto es lo que pasa en los EPOCs, mucha más red, mucha más respuesta inflamatoria, algunos marcadores CRP, interleuquina 6, fibrinógeno, mucho más grandes que aquí, pero otros más pequeños. Es decir, hay marcadores de tabaquismo y hay marcadores de EPOC. Bueno, ¿cómo ponemos todo esto junto en las guías GOLD? Pues no lo sabemos, pero lo tendremos que empezar a incorporar. Porque, como les decía, aquellos enfermos con EPOC, el 20% de los enfermos con EPOC que están persistentemente inflamados, se mueren en 3 años 6 veces más que los enfermos que nunca están inflamados. A pesar de tener el mismo PEF, a pesar del mismo enfisema, a pesar de tener los mismos pulmones, los que están persistentemente inflamados, en 3 años se mueren 6 veces más. Eso, señores, tenemos un problema. Houston, we have a problem. Porque hasta ahora no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Y algo tenemos que hacer. ¿Cómo se trata esto? No lo sé. Estatinas, Fluvilast, corticoides inhalados, ejercicio, oxígeno, una mezcla, asado argentino. Habrá que hacer ensayos clínicos. Pero en cualquier caso, el concepto es de la inflamación la ponemos a la definición y después nos olvidamos. Eso es un cambio. ACOS. ¿Alguien sabe lo que quiere decir ACOS? Asma,
COPD Overlap Syndrome. Sabemos que hay, en la guía española le llaman fenotipo mixto, ¿no? Yo había propuesto que se llamase caos. Es lo mismo, ¿no? COPD Asthma Overlap Syndrome, es mucho más atractivo llamarle algo caos que ACOS, pero no me hicieron caso. Gold y Gina han escrito un documento sobre ACOS y saldrá publicado recientemente. Era uno de los gaps que tenía Gold, la interacción con asma. Este me parece muy interesante. La capacidad de difusión y el cáncer. Ustedes saben que el tabaco es el principal factor de riesgo de EPOC y que el tabaco es el principal factor de riesgo de cáncer. También saben que no todos los fumadores desarrollan EPOC y no todos los fumadores desarrollan cáncer. Lo que es menos conocido es que los fumadores que desarrollan EPOC tienen un riesgo de cáncer muy superior, especialmente aquellos que tienen EPOC enfisema. Esto lo demuestra, por ejemplo, este estudio español de Juan Pablo de Torres en Pamplona, en el que los pacientes con una DLCO como marcador indirecto de enfisema mayor del 80%, es decir, normal, tienen una incidencia de cáncer de pulmón muy inferior que los que tienen enfisema. ¿Cuántos de ustedes piensan en cáncer cuando ven a un paciente con EPOC? ¿Piensas en EPOC cuando ves a un paciente con cáncer? ¿Lo puedo operar o no? ¿Qué función pulmonar tiene? Pero normalmente cuando vemos a un paciente con EPOC pensamos en los síntomas, quizá en las comorbilidades, pero no en cáncer. Y los EPOCs con enfisema tienen un riesgo mucho más alto de cáncer de pulmón. ¿Cuántos enfermos con cáncer de pulmón han visto ustedes con espirometría normal? Pocos, algunos, pero pocos. Casi todos tienen espirometría patológica. ¿Qué hay que hacer? Pues de nuevo no lo sabemos. ¿Hay alguna quimioprofilaxis? Los corticoides inhalados, hay quien dice que pueden reducir este riesgo. Si eso fuese así, sería una indicación absolutamente diferente de las exacerbaciones. Por lo tanto, cáncer, enfisema, DLCO, a mi juicio es otro gap que tenemos ahí. O sea, aquí no veo nada, pero bueno, lo voy a decir. El microbioma. Bueno, el dogma es que el pulmón